Rompielo. Bueno, Nati, bienvenida Natalia, discúlpame, bienvenido a NFTrópica. ¿Por qué no nos cuentas un poquito quién es Natalia y qué es Flipa? Que creo que es bien interesante. Vale, Camilo y Daniela, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Estuve escuchando los episodios pasados, me encantó el de la Valentina. Y bueno, mi nombre es Natalia Usme, yo soy antropóloga de negocios. Básicamente lo que hago es ayudarle a las organizaciones a entender realmente quiénes son esos usuarios, cuál es el contexto en el que están y cómo a través de ese entendimiento pueden diseñar mejores productos, mejores servicios y mejores estrategias que sobre todo le den valor al cliente y por tanto sean rentables para la organización. El quid del asunto de la antropología de negocios es que utilizo las ciencias sociales y esas teorías que pueden llegar a ser muy líquidas o muy conceptuales, la empresa Flipa las convierte en marcos de estrategia para las empresas. Y ese es como el gran diferencial que tenemos nosotros. Nosotros con Flipa llevamos 18 años en el mercado. Yo soy la co-owner de la organización y bueno, hemos trabajado con diversas organizaciones como lo es AB InBev, que es la multinacional de consumo más grande del mundo. Con ellos estuvimos desplegando un proceso de gestión de cambio en transformación digital durante 2 años. Hemos trabajado también para la Andy, hemos trabajado también para el sector bancario en Colombia y somos pioneros en eso que les estoy contando, que es antropología de negocios. Definitivamente es un pitch súper llamativo, pues como la antropología de negocios. Yo la primera vez que lo leí quedé súper como enganchado y quería como que bajo esa perspectiva de antropología de negocios, cómo entender todo este concepto como la Web3 y los NFTs, o cómo estás viendo tú esto que se viene. Bueno, mira que nosotros llegamos al metaverso desde la antropología de negocios porque nos ha interesado muchísimo entender cómo se da esa capa de la experiencia de las personas. Cómo es que estos nuevos espacios están desarrollando ciertas identidades en quien llamamos el consumidor. Existe en el mundo del metaverso un empresario, un diseñador de videojuegos que se llama John Rudolph y él dice, el metaverso tiene 7 capas, ¿cierto? Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de interfaces humanas, de descentralización, de spatial computing, de nuevas economías para, por ejemplo, las industrias creativas. Y la última capa es la capa de la experiencia, aunque yo fielmente creo que la experiencia es finalmente la que permea esas otras 6 capas. Y en la experiencia estamos hablando de ese elemento social. Un nuevo espacio, como lo es el metaverso, podría plantear la premisa de un nuevo yo, de un nuevo ser y estar, ¿cierto? Dentro de ese espacio digital, ¿soy yo o soy diferente a quien soy en el espacio físico? Eso bajo el hipotético de que podamos transmutar de alguna forma quienes nosotros somos cuando estamos en el metaverso. Suena muy líquido y de pronto muy un poco volado, pero sí son planteamientos filosóficos que las organizaciones incluso deberían hacerse. ¿Por qué? Porque cuando yo entro al metaverso y yo planteo que voy a navegar ese metaverso desde un avatar, yo tengo que preguntarme, ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser ese yo tal o de una representación muy fiel a cómo me veo en el plano físico? O tal vez no, quiero ser yo como fantaseo verme, o quiero ser alguien más, alguien que ni siquiera había contemplado en mi realidad actual y ni siquiera en mis fantasías, pero viendo la cantidad de opciones que tengo como para diseñar mi avatar, me interesaría experimentar y generar ese, de alguna manera, alter ego. Y entonces cuando uno se empieza a preguntar esto, creo que estos planteamientos desde el punto de vista, desde la estrategia para las organizaciones es cómo voy a conocer a mi cliente, cuál es el cliente que está detrás de ese avatar. Y de nuevo aquí pongo como lo filosófico y lo antropológico, incluso lo psicológico, a qué representación del yo de ese cliente voy a apuntarle. ¿Al que creó esa persona en el metaverso y que consume en el metaverso y que por tanto interactúa en ese espacio? ¿O a ese cliente que es en la vida real? Porque podríamos hablar que son posiblemente, hipotéticamente, 2 personas diferentes. Yo tal vez pueda arriesgarme un poco más en el metaverso. Y estoy hablando de arriesgarme de inversiones, de nuevas economías, de interacciones en el metaverso, diferente a lo que yo soy en este plano físico. Yo siento que lo que está pasando con la identidad va a ser extremadamente
interesante, incluyente, porque pues digamos todos estos problemas, esta narrativa que estamos viendo en el mundo de cómo la gente se identifica y cómo quieren que los identifiquen, va a tener una nueva dimensión. Todo esto, por ejemplo, ustedes han visto que ya todo el mundo entra a las reuniones y tiene, por ejemplo, los pronombres preferidos, tienen el she, el her, el they. Yo siento que es un tema de representación y en el metaverso eso no, uno va a tener una lección absoluta de qué quiere ser, ¿no? Entonces la gente, pues por ejemplo Colombia, que es un país que es tan difícil para las personas que tienen orientaciones sexuales diferentes, que tienen como nociones de identidad alternativas. Yo creo que el metaverso va a abrir una serie de posibilidades y que aún no estamos viendo la capacidad de todo, como que qué pasa si yo quiero tener múltiples personalidades, que pues suena psicópata cuando uno lo dice acá, pero yo sí creo que uno está compuesto como de muchas, uno es una persona en el trabajo, uno es una persona con los amigos, y el metaverso va a abrir esta posibilidad de qué pasa si yo cuando quiero jugar Call of Duty quiero ser Xerxes, un rey persa, y pues y todo bien, y cuando juego GTA salgo pues como a pimpear gente, o sea, como que empieza a haber un tema súper interesante de qué voy a elegir yo ser, y el metaverso va a abrir como que la posibilidad real de poder ser una persona con un pasado, con unos activos, con una economía completamente atados a diferentes personalidades. Eso creo que es algo bien interesante, pues como de ver cómo se desarrolla. Sí, y mira que ahí existen oportunidades para hacer doble clic sobre lo que tú mencionas, por ejemplo, en los planteamientos éticos. ¿Qué tanta esas posibilidades que se me abren en el metaverso de yo ser quien quiero ser, en esa capacidad de tener múltiples personalidades o estar en diferentes escenarios, qué tanto eso va a regular o a generar ciertas interacciones sociales que son difíciles en el sentido de que no necesariamente van a ser iguales o la réplica de lo que nosotros vivimos acá? Y eso éticamente, ¿qué tipo de regulaciones tiene sobre mí o cómo debería yo comportarme en el metaverso si es que existiera, aunque todavía esto es muy incipiente? ¿Y cómo se van a comportar los otros conmigo en reacción a lo que yo les estoy mostrando? Porque finalmente todo es un proceso como de actuaciones y de mostrar ciertas máscaras que nos ponemos, y el metaverso también ayuda a generar de alguna forma u otra ese sistema de teatralidad, de alguna forma, de poder representar lo que queremos ser, y también de alguna forma idealizar aquello que queremos ser, que eso también toca directamente la psiquis. Si yo me permito ser tantas cosas en el metaverso, cuando yo me desconecte de ese metaverso, igual impacta la forma en que yo habito el mundo físico y la manera en que yo me llegue a relacionar con esos otros que están en este plano físico. Y eso me parece realmente interesante, desde poder entender cómo es que vamos a evolucionar y a transitar nosotros en ese nuevo espacio. Y yo creo que hay un punto también clave, y es las nuevas economías. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los NFTs, hablamos también de cultura. Hablamos de, ok, yo soy dueño de algo, y ese ser dueño de algo, ¿en qué me convierte? Y ahí hablamos también de un tema de estatus, estamos hablando también de un tema de poder representarnos frente a otros gracias a lo que yo adquiero en este espacio digital. Y si nos damos cuenta entonces de todo lo que estamos hablando es social y es antropológico. 100%. Simplemente, genuinamente me intriga muchísimo en qué momento va a haber, o sea, antes con el gaming siento que había un límite, no bien determinado, pero la cantidad de tiempo que pasabas dentro de ese mundo digital no era mucho. O sea, estabas jugando, sí, podía que de tu dinero, de la vida real, lo metieras ahí, pero ya cuando entramos en el tema del metaverso estamos hablando de que la gente va a poder tener trabajos, de que va a poder incluso salir a un bar de una forma digital. ¿En qué momento hay un límite entre si tengo mi realidad física acá y mi realidad digital, y estoy pasando más tiempo en la digital porque estoy más cómodo con ese ser, inevitablemente me va a impactar en el plano físico? O sea, ¿en qué momento va a haber un límite en cuál de los dos mundos podemos estar? Y esa es una gran pregunta. Es que yo, la verdad, no creo que tengamos en este momento una respuesta sobre esas limitantes. Y creo que eso es lo que puede llegar a generar con la pandemia. Acá hago como un paréntesis. Con la pandemia vimos un incremento en la necesidad de contar con herramientas para la salud mental, ¿cierto? Pues por todo el contexto que nosotros vivimos. Cuando vemos herramientas
que están generándose o espacios digitales como el metaverso, nacen esas preguntas. ¿Qué tipo de elementos le estamos dando a los usuarios, también desde el punto de vista del diseño de estas plataformas, para que entiendan cuál es la diferencia entre el yo ser y estar dentro del metaverso, que es lo que tú estabas delineando, y el ser y estar dentro de este espacio físico? Incluso qué tipo de herramientas, tanto para la salud mental como para la salud física, porque fíjense que cuando nosotros ya nos vemos inmersos en este espacio y estamos hablando de los wearables y demás y de las nuevas sensorialidades, mi cuerpo, cuando yo estoy en el metaverso, sí, claro, se mueve en un espacio y va jugando, pero pues realmente lo que está pasando es en la mente. ¿Qué pasa con ese cuerpo que se queda igual en el espacio físico? Nosotros, de pronto tal vez las generaciones actuales están un poco más acostumbradas a los wearables y demás, o se van a acostumbrar, pero para las personas que ya estamos más allá de los 30 y demás, no es algo que de alguna manera nativamente o orgánicamente lo incorporemos en esa cotidianidad o estemos tan acostumbrados. Y entonces son elementos de trazar esos límites, si se pueden trazar o no, que va a impactar a nivel neurológico, cómo se va a impactar a nivel neurológico, a nivel corporal, a nivel mental, la persona que transita en esos espacios. No creo que tengamos respuestas, pero no creo que sí deberíamos hacernos preguntas y plantear espacios de reflexión muy profunda sobre ese tipo de impactos, sobre todo sobre lo que las organizaciones que están trazando su estrategia para entrar en el metaverso o quienes ya están allá, qué pueden hacer para éticamente llegar a esos usuarios o para prever ciertas reacciones o elementos secundarios que podrían llegar a presentarse. Y que no es loco, lo hemos visto en la cultura popular, ¿cierto? Estamos hablando de Black Mirror, estamos hablando de otro tipo de narrativas que ya plantean cómo puede verse el futuro muy cercano y que no deberíamos pasar de largo, porque creo que hablan mucho de ciertas verdades que podríamos llegar a encontrar y de cómo el humano se va a convertir en una versión que no entiende esos límites y que por tanto va a tener ese shock entre tecnología y quien yo realmente soy o creo que soy, porque esa noción también se descentraliza. ¿Quién supuestamente soy? ¿Voy a saberlo con estas nuevas tecnologías? Cabe la duda. No, y también siento lo que estabas diciendo, para nosotros, que ya hemos, no sé, la mayoría de mi vida no la viví en un plano digital, como que va a ser, es sencillo tener como ponerme ese límite, pero me pregunto de pronto, un niño de 7 años o alguien que no ha nacido, que simplemente sea muy normal el tener como esa dualidad de tengo mi vida aquí y tengo mi vida allá, como que no van a saber bien el límite y lo que estabas diciendo 100%, si en este momento no tenemos respuestas a esas dudas, es más, nosotros que estamos entrando en ese mundo y de cierta forma como haciendo una carrera ahí, es como que se le puede brindar al usuario para que tenga esta conciencia, que haya espacio para estas conversaciones de saber que hay, ok, hay un plano digital y hay un plano físico, pero es que a veces si no se tiene la conversación, siento que esa línea delgada entre me vuelvo totalmente inconsciente y simplemente vivo entre esa dualidad, como que sería muy fácil perderla si no conozco una vida en la que estoy la mayoría del tiempo en el plano físico. Yo quisiera construir sobre lo que estamos diciendo, que es algo que siento que es el común denominador de la mayoría de las conversaciones que tenemos en este espacio, y es más allá de NFTs o metaverso o Web3 o cualquiera que sea, pues como el tema que sea que esté tocando, la realidad de los hechos es que cada vez pues como que nuestra identidad digital es una parte mucho más grande de nosotros. Entonces, sea cual sea el camino al que terminemos llegando, este es el destino. Lo que está pasando es que cada vez económicamente es una mayor cantidad de tiempo, pues como de recursos que se están moviendo en ese sentido. Socialmente es una cantidad de como que de divisas que se están intercambiando en áreas digitales. Estamos pasando más tiempo, estamos casi que con nuestras familias, con todo el mundo. Lo digital se está volviendo como una de las partes más, va cogiendo cada vez, abarcando como que más etapas de nuestra vida, y por eso es que es tan... Yo incito a la gente pues como que si le cree o no le cree, es importantísimo estar en esta conversación, estar entendiendo qué es lo que está pasando, estar como que medio observando este mundo, porque definitivamente va a ser algo inevitable, pues como imposible de ignorar en el futuro.
Total, y es que al final del día nosotros nos convertimos en esa divisa. Y yo te lo decía, Camilo, cuando empezamos nosotros a charlar sobre mi participación acá, es hablando de los NFTs o cualquier tipo de divisa que estemos nosotros socializando. Finalmente la divisa real es el humano. Nosotros somos los que tenemos que adquirir capital social, nuestro avatar, por ejemplo, hablándolo desde el metaverso. Capital social, es decir, cómo conecto yo con el otro, cómo me hago visible, cómo hago que otros me reconozcan dentro de ese espacio. Eso es capital social muy, muy resumido, pero cómo lo adquiero y cómo me vuelvo valioso y cómo me posiciono dentro de ese mundo. Y mira que tú tocabas un tema muy importante y creo que es algo que hemos charlado acá en este espacio, de las identidades digitales. Existe un sociólogo que se llama Erving Goffman y él dice, obviamente lo voy a súper comprimir, pero él dice, el mundo es un teatro y la gente se pone máscaras y actúa de la manera en la que espera que o que piensa que la audiencia quiere que esa persona actúe. Y pasa lo mismo en esos escenarios digitales. Esos avatares son la máscara que las personas se van a colocar y el ambiente en el que estén o los diferentes ambientes en los que estén en el metaverso son los que los van a llevar a actuar de ciertas formas, los que van a fomentar ciertas costumbres, los que van a crear hábitos y rituales dentro de este espacio. Y va muy en línea con lo que Daniela estabas diciendo, es cómo esos espacios se piensan conscientemente, cómo esos espacios empiezan a generar narrativas que ayuden o beneficien de alguna forma a las personas a que no pierdan sus límites o que no pierdan ese sentido de identidad propio y de humanidad dentro de estas nuevas narrativas. A mí me llama muchísimo la atención porque es que estamos viendo muchísimas tendencias que están revelando cómo vamos nosotros a interactuar en este mundo. Fíjense ustedes, por ejemplo, y lo hablaba yo ayer en otro espacio, pero fíjense ustedes las personas que se están casando o están teniendo relaciones sentimentales con personajes de videojuegos o con hologramas o con influencers, los digital humans que no existen y se están enamorando y están generando una relación muy cercana. ¿Qué dice eso de algo que nosotros llamaríamos como el objeto con el que me relaciono, el objeto de deseo y las interacciones humanas? Me podría extender, pero creo que son como interrogantes muy puntuales que las organizaciones, y estoy hablando de áreas de innovación, estoy hablando de áreas de marketing, estoy hablando de áreas de diseño, tendrían que poner al centro de la mesa de toma de decisión, porque hacia allá es hacia donde se está dirigiendo el consumo, hacia allá es donde se está dirigiendo ese humano al que ellos quieren apuntarle, y si ellos entienden esos elementos tan profundos, pues obviamente entienden cómo puede llegar a diseñarse una propuesta de valor de impacto, sobre todo. Yo lo que sí quería comentar, digamos, y quiero comentarlo sobre todo porque está Dani aquí, y es que yo siento cada vez que uno empieza como a ahondar en esta narrativa como de identidades digitales, la imagen que se le viene a todo el mundo a la mente es como Wall-E. Entonces son estos humanos hiper mega gordos que van a estar conectados como a un VR set toda la vida, y yo creo que no. Digamos, mi intuición con esto, yo cada vez que pienso, yo pienso por ejemplo en nosotros que somos, pues nuestra vida entera está cercana como a este espacio de la Web3 y en el metaverso, y yo no conozco a nadie más deportista que Daniela, y cada vez que pienso, si bien la tendencia humana es a digitalizarse cada vez más, también siento que cada vez más, o sea, yo comparo con una persona media del siglo XXI con una persona media del siglo XIX que no tenía nada que ver con identidades digitales por lo menos, y la preocupación como de actividades, de un desarrollo físico es infinitamente más profunda. Entonces yo siento que no son narrativas contrarias, ¿no? Como que toda esta identidad digital que vamos desarrollando para nada significa que vamos dejando de lado como... Es simplemente que vamos entendiendo una relación diferente como con el espacio, con las actividades, con lo que es ser como físico y demás. Yo creería por el otro lado que, bueno, con la mayor parte de las personas que me he topado en este espacio, creo que lo que me ha motivado a mantenerme también teniendo tiempo sin ver la pantalla es no querer terminar que toda mi vida sea simplemente así, y por el contrario, casi toda la gente con la que me topo me doy cuenta que no hacen ejercicio, tienden a
pasar todo el día desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente en su vida digital, y al final del día personas con las que estaba en proyectos, se acaba el proyecto y dicen me perdí a mí mismo por un año que estuve trabajando en esto. Entonces sí, por el otro lado sí me entra una preocupación, no tanto por mí, sino por pues, generaciones más pequeñas de lo que decía, que normalicen mucho el estar tan pegado a una pantalla. Y sí, por lo menos a mí, que veo mi carrera estando en todo este tema de Web3, sí me motiva mucho a traer la conversación sobre generar una conciencia y que hay un balance y sobre todo un límite, porque ya va a llegar un punto en que entonces cuál es mi verdadero ser, o sea, iba a decir a perder nuestro verdadero ser, pero ¿quién soy yo para decir que no es el verdadero? Pero sí veo cómo puede afectar la salud mental de la vida real, de que, ok, un día que se fue la luz, estoy sin mi yo digital, y ese es el que me gusta más, porque no me gusta el que me tocó, y me vuelvo miércoles, o sea. Total, y fíjense que yo no sé si ustedes han escuchado de los campos o de los campamentos más bien de detox digital. Yo estuve viviendo en Suecia 2 años y es bastante fuerte la tendencia a generar estos campamentos de detox en donde efectivamente no tienes ningún sentido de conexión digital y estás volviendo a tu, va a sonar esotérico, pero estás volviendo como a tu centro, estás volviendo a conectarte con la naturaleza, con el ser y estar en el aquí y en el ahora. Y esas narrativas también se encuentran tanto en países nórdicos como en Asia también, en donde pues las personas pueden fácilmente durar todo el día sentadas en el computador o en su celular, e incluso los gamers ya muy profundos o sumergidos en ese tema, con pañales, así siendo como muy escueta, sin tener la necesidad de levantarse del puesto de juegos. Y yo creo que es que lo que está haciendo esto es, si bien tenemos muchas posibilidades en el plano digital, también tenemos muchas posibilidades para reconectar con quienes somos como seres humanos. Y también creo que ese es un espacio de oportunidad, hablándolo desde el punto de vista de los negocios, para que entiendan qué tanto es que pueden ellos permear o no el mercado, hasta dónde atreverse a llegar con el mercado o no, y tener esas ciertas como regulaciones y consideraciones, porque creo que hoy en día tenemos un consumidor, un humano, que igual se está volviendo más consciente, que no está aceptando como lo que le pongan en la mesa sin cuestionarlo, sino que todo lo contrario. Está alzando su voz, está generando necesidades, está pidiendo planteamientos éticos, está pidiendo empresas éticas. Y si las organizaciones se dan cuenta de ello y realmente plantean un plan robusto, sincero y honesto, pues pueden estar muy alineados con finalmente quiénes son sus consumidores hoy en día. Entonces yo creo que es también una dinámica y un juego de entender quiénes somos los jugadores que están en la mesa y cómo se juega y se debe llevar bien ese juego. Yo le creo mucho, pues en mi faceta más neoliberalista, yo le creo muchísimo que el mercado es capaz de resolver esos problemas. Entonces, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, ¿han visto Steppen? ¿Han escuchado hablar de eso? No. Steppen está súper de moda y es un run to earn. Entonces, el token de ellos, Steppen, como de Stepping, STPN, lo que hace es que tú como que se lo conectas pues como a tus wearables, como a tus Apple Watches y tus cosas que te van traqueando, y este token lo que te va dando es como que tokens por distancia recorrida. Entonces la gente sale a correr y eso, entre más ejercicio hagas, más como que tokens tú ganas, y eso pues es canjeable en el mercado. Entonces empezamos también como a ver como que el mismo mercado tecnológicamente va diciendo listo, el problema es ese, venga, le damos una solución con esta narrativa NFT Web3 de To Earn, y entonces yo creo que pues todas estas cosas que estamos viendo alguien va a resolverlos con incentivos económicos, con tecnología actual, y me encanta, pues es... De hecho, bueno, shout out a World, que es un Metaverse platform que va a lanzar con toda esta parte digital. Siento que hay como una idealización a esa distopia, a que nos vamos a convertir en robots y todo es como gris, oscuro y eso, y por el contrario no. Uno de los founders de esta plataforma me parece una de las personas más
centrada, espiritual, como que tú no sabrías que está tan metido en ese mundo de gaming y del metaverso. Y se preocupó porque las personas, o sea, cuando tú entras con tu avatar, hay como un examen de conciencia y lo tienes que hacer sí o sí. Es como entras a un árbol y en el árbol tienes que hacer una meditación y antes de tú poder ingresar al metaverso y poder empezar a ganar y poder ver tu avatar, tus tokens, todo, tienes que hacerlo. O si no, no puedes entrar. Entonces, a mí me encantó porque dije, ok, o sea, estás obligando a la persona a que sea consciente de lo que está haciendo y a que haya como una práctica que sí la estás haciendo a través del metaverso, pero te hace como enfocarte en tu yo y ahora del plano físico. Así que, nada, o sea, me parece súper cool que por lo menos ya sabemos que sí hay cierta conciencia hacia querer como poner un límite. Ahora, lo que me llama la atención es el tema de la tecnología o las estrategias tecnológicas que se utilizan en estos espacios enseñándonos a ser humanos. Y entonces la pregunta es como, ¿en serio? Pues viéndolo desde una forma un poquito cínica, pero en serio, la tecnología nos tiene que enseñar, o quienes están detrás de ella, por supuesto, enseñar a volver a ser nosotros. Y entonces, ¿qué se perdió dentro del proceso y de la cadena humana para que llegáramos allí? Completamente de acuerdo en que es necesario. Solo ahora escuchándolos me lleva como a pensar en, wow, entonces es esa máquina o ese programa o ese espacio el que me está a mí llevando a retomar algo que supuestamente tendría que ser de alguna manera u otra natural para mí. Y el ejemplo que tú colocabas, Camilo, desde el punto de vista del diseño, lo que hace es trabajar bajo un sistema de recompensas, ¿no? Entonces yo hago, ¿cierto? Camino X pasos y me recompensa. Y entonces ahí, en ese sistema de recompensas y como de satisfacción que yo logre como usuario, también en qué dinámica y en qué relación entro con ese producto. O sea, si no pasa, si por ejemplo, hablemos como de casos de borde, si no utilizara esto, entonces no caminaría X pasos porque no ganaría X o Y elemento. Y eso me hace como pensar como en esas dinámicas, esos modelos mentales del usuario, en cómo también las organizaciones utilizan eso y qué tipo de prácticas va a detonar. E incluso, de nuevo, siendo un poco alarmista, como qué tipo de dependencias podría llegar a generar. Hay un lado muy brillante y creo que hay un espacio de oportunidad genial. Lo que pasa es que todavía tenemos como un lado no resuelto y muchos interrogantes sobre qué va a pasar humanamente con esto, qué dependencias podría generar o no, y lo que tú decías, Daniela, el sentido de identidades. Igual yo creo que las organizaciones que ya están planteando soluciones lo están haciendo muy bien, pues tienen resultados, tienen usuarios, los están tomando también desde el punto de vista de comunidad, de poder, de estatus, y hay industrias que lo están sabiendo plantear muy bien, y eso está bien. Pues así es como estamos evolucionando. Lo interesante es verlo y analizarlo, creo yo. Yo quería darte pues un poquito de contexto, aterrizar la conversación a que nosotros abrimos este espacio como para traer esta conversación a la TAM. Entonces Dani y yo pues cuando comenzamos a hablar sentimos que todo era en inglés, que todo estaba como English based y dijimos como venga, no, qué chévere abrir este espacio como para hablar de cosas que repercutan propiamente a la TAM. Entonces quería preguntarte a ti como que qué ves tú para la TAM, ¿qué ves tú que está pasando? ¿Cómo se va a aplicar todo esto, pues acaso a un contexto específico? Sí, Colombia, Latinoamérica. Mira, yo creo que tenemos jugadores muy importantes que están trabajando en indagar qué impactos va a tener el metaverso, en entender exactamente qué es el metaverso, porque particularmente en Latinoamérica todavía es bastante incipiente el conocimiento que se pueda llegar a tener sobre este concepto y estas nuevas prácticas. Por ejemplo, está Rodrigo González en Chile. Él básicamente es uno de los pioneros del metaverso. Él viene trabajando mucho enfocado en la industria de la minería, en el desarrollo del metaverso en este espacio y pues ha tenido casos de éxito amplios. Conozco también a Paolo Misia, italiano, pero pues él vive en Colombia. Él trabajó para diversos medios como Discovery, como Caracol Televisión y está muy interesado en saber cuál es el papel de la TAM
dentro del metaverso, porque además acá también tenemos que hablar, y tú lo planteas muy bien, Camilo, de contextos. Una cosa, si bien pues el metaverso está como en ese tercer espacio, pues una cosa es el metaverso como se adapte y se apropie en Europa, en el mercado norteamericano, y otra cosa muy diferente es cómo se adapte, se apropie y se entienda en un espacio latinoamericano, sobre todo también porque tenemos que hablar de las capacidades y el estado de madurez tecnológico que nosotros tenemos o no tenemos dentro de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces aquí empiezan como varios hilos a moverse dentro del proceso, y yo creo que ellos dos, adicionándole también a Karina Ochoa, no sé si ustedes la han escuchado de Karina Ochoa. Karina Ochoa es una diseñadora de modas colombiana, y ella en Colombia Moda del año pasado presentó la primera colección del metaverso, y ella está generando pues un impacto gigante en ese tipo de conversaciones, sobre todo exponiendo y compartiendo también lo que nosotros somos a nivel latinoamericano en capacidades de tecnología, llevando nuestra cultura a esos espacios, porque eso también es importante, hablar de diversidad en el metaverso. Y bueno, esos son como 3 referentes que están haciéndolo muy bien y de manera sobre todo muy profunda en relación a compartir información y también como que desestabilizar ciertos mitos e historias que se puedan llegar a presentar en la narrativa pública. Espectacular, espectacular. Natalie, quería, pues digamos que el contexto en el cual yo te encontré a ti es como porque ibas a hacer lo que es como el Flipa Summit, que me pareció extraordinariamente interesante. Entonces quería que nos contaras un poquito cómo es este programa, cómo nació, cómo... Sí. Bueno, pues entonces, como les contaba al inicio, yo soy la co-owner de Flipa. Nosotros somos pioneros en antropología de negocios y tenemos diferentes puntos de acción, lo voy a llamar así. Tenemos una academia con cursos de antropología de negocios, tenemos el área de consultoría, y un tercer frente es el Flipa Summit. Esta es la tercera edición del Flipa Summit. Es un espacio que abrimos para conversar sobre tendencias, sobre perspectivas, sobre indicadores que se pueden llevar y pueden ayudar a las industrias a entender mejor cómo pueden adaptarse a esas innovaciones, a esas nuevas prácticas humanas, a esas nuevas tecnologías. Y este año justo vamos a hablar del metaverso, y es una pregunta abierta, el metaverso y el nuevo cliente. Y vamos a tener una serie de speakers que desde diferentes industrias nos van a compartir cómo están viendo ellos el metaverso, qué planteamientos se hacen, cuáles son las necesidades con estas nuevas economías, necesidades regulatorias también. Va a ser de septiembre 15 a septiembre 16. Este es un evento completamente digital, va a ser vía Zoom. Vamos a tener speakers de Colombia, de Chile, España. Vamos a estar, las 3 personas que les mencioné van a ser ponentes dentro del Summit. Entonces estoy hablando de Karina Ochoa, estoy hablando de Pablo Misia, de Rodrigo González desde Chile. Vamos a tener también, por ejemplo, a Mar Castillo. Ella es la directora de marketing de una organización que trabaja con videojuegos NFTs, y ellos tienen un videojuego que se llama Street Runner, y pues nos va a hablar de cómo surge ese proceso de conceptualización y de liberación al mercado, qué aprendizajes se han logrado desde la propuesta de valor que ellos tienen. Vamos a tener también un antropólogo de negocios que se llama Pablo Mondragón de España. Él es tecnoantropólogo y es uno de los grandes referentes en el campo de las humanidades aplicadas en España. Y él nos va a hablar también como desde ese punto de vista humano y filosófico. Vamos a tener un embajador de la paz en Naciones Unidas que se llama Chris Menu. Entonces va a estar el line-up bien interesante en relación a el conocimiento que nos puedan llegar a proveer ellos sobre cómo deberíamos estar bien informados y bien preparados para tomar esas decisiones tanto como humanos, pero también decisiones de negocio organizacionales sobre cómo es que nosotros debemos construir realmente una estrategia de entrada o de posicionamiento incluso en el metaverso. Entonces, pues eso les cuento, son 10 charlas, vamos también a tener un panel con diferentes expertos y vamos a tener una sesión de networking. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página flipaconsultora.com sobre el evento, y pues por supuesto están súper invitados a participar y a conocer qué es lo que tienen que compartir cada uno de nuestros ponentes.
Qué cool, y 100% cuenta con nosotros, allá vamos a estar. Y por supuesto, pues a los que nos escuchan, lo tendremos en el link del capítulo y en el Discord nuestro también pues haremos la invitación porque muy cool nos parecen estos espacios, muy cool que sea en español y no, súper bullish en los creadores en Latam de lo que vayan a hacer en este espacio, todas las conversaciones que estén sucediendo, muy, muy chévere. Pues nada, Nati, yo siento que, pues no sé si alguien, Dani o algo, hay algo que sientes que queramos hablar más o algo. Por mi lado, yo creo que estoy bien. Me encantó la conversación y creo que es un episodio que va a gustar muchísimo. Gran capítulo, Natalia, súper, súper, súper interesante, súper agradecidos pues de que nos hayas aceptado la invitación. Muy optimista de encontrar gente como tú en el espacio, pues cada vez me refuerza más pues que vamos caminando el camino que es y nada, qué chévere. No, ustedes, Daniela y Camilo, muchísimas gracias por la invitación y pues también espero que las personas que estén escuchando o vayan a escuchar el episodio lo encuentren de valor. Sin duda alguna es un tema que se va como abriendo en términos de interrogantes y eso es lo importante y eso es lo valioso, que empecemos este tipo de conversaciones, que empecemos a generar conciencia, pues así como ustedes lo están haciendo en el podcast. Así que muchísimas gracias. Hielo.